Gracias, Rosendo. Muy buenos días nuevamente a todo el país luego de esa magnífica intervención de don Álvaro Albelo Hijo. Miren, señores, con relación a esta lucha que el mundo ha emprendido contra el coronavirus, en todas partes del globo terráqueo, cualquier ayuda para combatir esta enfermedad es bien recibida. Es bien recibida. Nunca estarán de más los aportes, las ayudas que se puedan hacer para enfrentar el COVID-19. Ahora bien, a la gente hay que hablarle y hay que decirle la verdad. Porque uno puede valorar el aporte que ha hecho, por ejemplo, Gonzalo Castillo, el aporte que ha hecho Luis Abinader, pero a la gente hay que decirle las cosas como son. Por ejemplo, que Luis Abinader, y eso lo dicen sus seguidores, los dirigentes de ese partido, ha donado un hospital. Un hospital. Ustedes saben lo que significa un hospital. Porque lo que Luis Abinader ha hecho, y yo lo veo bien, repito, esa ayuda debe ser bien recibida, pero no es un hospital. No es un hospital. Es una carpa con un área delimitada, ¿verdad? Con 20 camas. Una carpa con 20 camas. Que en algún momento se podría habilitar como un hospital. Pero para que sea un hospital, esa carpa, le faltan muchos elementos. Muchos que lamentablemente no tiene. Entonces el PRM y Luis Abinader no le pueden decir a este país que le están entregando un hospital temporal a La Vega, cuando lo único que ahí hay es una carpa con 20 camas. Yo pregunto, ¿dónde está el agua que tiene ese hospital? ¿Dónde están los baños que tiene ese hospital? ¿Dónde está el área paramédicos que tiene ese hospital? ¿Dónde está el oxígeno? Porque estamos hablando de un virus que afecta esencialmente las vías respiratorias. ¿Dónde están los tanques de oxígeno? En la cabecera de cada cama. Para no decir la línea de gases, como se utiliza hoy en día en los hospitales que se han remodelado y otros que se han construido nuevos en nuestro país. Pero vamos a dejarlo en los tanques de oxígeno. ¿Dónde están? ¿Dónde está la climatización de esa carpa? ¿Ustedes saben cuál es la climatización de esa carpa? Unos abaniquitos que colocaron en los tubos, en varios tubos dentro de la carpa. Ustedes se imaginan a un paciente de COVID-19 o de cualquier enfermedad metido ahí a las 12 del día con el sol candente en esa zona. Díganme ustedes, ¿qué ustedes creen que puede pasar con ese paciente en esas condiciones? Entonces, una carpa con 20 camas que no tiene climatización, que no tiene oxígeno, que no tiene baños, que no tiene agua, que no tiene equipos, a eso no se le puede llamar hospital. Aunque repito, esa ayuda es bien recibida. El propio Luis Abinader dijo cuando estaban en el levantamiento de la carpa que esa carpa sería entregada, o el hospital como ellos le llaman, al Servicio Nacional de Salud, para que lo equipara. Bueno, pues usted no está entregando un hospital. Usted está entregando una carpa con 20 camas para que sea el Servicio Nacional de Salud que lo equipe y lo convierta en un hospital temporal. Y no es por el hecho de que sea en una carpa. No.
Porque en Estados Unidos hay hospitales en carpas. Y hay hospitales en Argentina, hay hospitales en Alemania, hay hospitales en Francia, en España, hay hospitales temporales en carpas en muchas partes del mundo. Ahora, las características son totalmente diferentes a las que tiene esa carpa que está colocada ahí en La Vega, en ese parqueo que está contiguo al Hospital Morillo King, que me dicen a mí, me informan que el Hospital Morillo King tiene cerca de unas 60 camas disponibles, pero que igual pasa en el Hospital de Jarabacoa, en el Hospital de Constanza, que tienen camas disponibles para poder internar en caso de que sea necesario a pacientes con COVID-19. Entonces yo creo que al país hay que decirle la verdad. Repito, la ayuda es valiosa. Nunca estará de más. Nunca estará de más. Qué bueno, bien recibida. Pero bien recibida la ayuda que se está dando. No lo que se quiere decir que se está aportando cuando no es eso. Entonces decirle a este país que el PRM, que su candidato Luis Abinader, le están aportando un hospital temporal a La Vega es falso. Falso. Esa es una carpa con 20 camas que está ahí para que si en caso de necesitarse se pueda habilitar como un hospital temporal, cosa que no es en este momento. Y por eso yo quería hablar de esto, porque oigo a todo el mundo en el Partido Revolucionario Moderno, no, que el hospital, que el hospital, que el hospital. Bueno, si ese es el concepto que tienen de hospital, qué pena, ¿eh? Qué pena y qué perdidos, qué equivocados están. Si ese es el concepto que se tiene de lo que es un hospital. Porque eso que hay ahí en La Vega, esa carpa con 20 camas, mucho de ser un hospital temporal. Por los elementos y las características que yo he señalado, que no tiene. Que no lo tiene. Ahora, que me lo demuestren que lo tiene. Que me lo demuestren, que entonces yo lo admito aquí. Y digo, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Ahora que demuestren que tiene los elementos necesarios, las características que debe tener un hospital temporal, un hospital de esa naturaleza. Yo estuve viendo un video de un hospital temporal en Argentina. Señores, eso hay que verlo. En carpas. En carpas. Pero ahí había de todo. De todo. Hasta un shock room, como le llaman ellos. Que es un área como si fuera de cuidados intensivos dentro de la misma zona, donde ahí tienen un ventilador y tienen una serie de cosas para poder trasladar ya al paciente a un hospital normal. No es para dejarlo ahí porque no hay capacidad para tener muchas personas ahí, sino tal vez una o dos personas. Tienen el área, por ejemplo, donde están las camas con oxígeno a cabecera, con una serie de equipos para medir lo que es la presión, ¿verdad? El pulso de cada paciente que está ahí siendo atendido. Eso es otra cosa. Tienen cocina, tienen baños, tienen agua, tienen de todo para atender ahí a los pacientes de COVID-19 en este caso. Sin embargo, aquí es totalmente diferente, pero hay gente que ha insistido en que ahí, en esa carpa que hay en La Vega montada, hay un hospital temporal. Y eso no es así. Por eso digo que la ayuda es bien recibida, pero a la gente hay que decirle la verdad, la verdad. Y la verdad es que en ese lugar, cerca del Morillo King, en La Vega, lo que el PRM y Luis Abinader instaló fue simplemente una carpa con 20 camas para que luego el Servicio Nacional de Salud se encargara de equiparla en caso de que fuera necesario
para entonces sí convertirla en un verdadero hospital temporal. Llévatelo, compadre.